Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Tania Balbuena y ya desde hace una década vengo trabajando como epidemióloga. Tuve la experiencia de trabajar en mi país como en la prevención y el control de epidemias como funcionaria pública y también acompañé el trabajo de campo, de epidemiología de campo en investigaciones del Instituto Nacional de Salud. Actualmente llevo ya 4 años trabajando en temas de comunicación de ciencia, especialmente de salud, y tengo el honor de estar a cargo de la vicepresidencia de la Asociación Colombiana de Comunicación y Periodismo de la Ciencia. Agradezco el espacio que da Punto y Solución para exponer aquí ideas y tal vez plantear algunas soluciones. Hoy hablaremos sobre comunicación de riesgo para la prevención del COVID-19, un tema importante hoy, y para eso hablaré con Carlos Fernández Niñope. Él es biólogo, investigador y además divulgador científico. Actualmente está realizando una investigación sobre el comportamiento de la población durante la cuarentena. Y por supuesto, además, él cuenta con una amplia experiencia en investigación de malaria. Bienvenido, Carlos, qué bueno estar aquí contigo. Muchas gracias, Tania. Gracias por la invitación y por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo algo de lo que hemos podido aprender en este largo camino. Bueno, antes de empezar, gracias a todos los que se están conectando, y me gustaría explicarle a la audiencia qué es esto de comunicación de riesgo, para empezar un poco con un lenguaje más sencillo a comprender este nuevo término tan nombrado hoy en día. Bueno, decirles que la comunicación del riesgo es una forma de comunicar para prepararse y responder ante situaciones de riesgo o emergencias. Y está centrada, ojo, está centrada en el diálogo con las poblaciones. Ese es su principal eje. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que las personas tomen mejores decisiones ante cualquier emergencia, especialmente como la que hoy estamos viviendo. Este es un problema que nos está afectando a todos y vamos a empezar este programa planteando tres desafíos y por supuesto desarrollaremos tres posibles soluciones o tres soluciones desde la mirada de cada uno, la experiencia de Carlos como investigador aquí en el Perú y por supuesto alguna de las experiencias también en mi país. Entonces, Carlos, yo quiero empezar, y ya lo habíamos hablado antes, eh, un problema actual es que la gente no está alfabetizada con el nivel científico de alguna terminología que se está planteando con todo acerca del COVID. Quiero que tú me hables de esa experiencia que tienes acerca de este ámbito. Bueno, esto es un problema que en realidad no es nuevo. ¿Sí? Vemos que en el Perú, por ser un país de ubicación tropical, por decirlo así, siempre ha estado expuesto a muchas epidemias, ¿no? Notemos, por ejemplo, el caso de dengue. Dengue, a pesar de que es una enfermedad que tiene tiene presencia en el país en muchos lugares, diversos lugares, y durante varios años, aún existe en alguna parte de la población la percepción de, por ejemplo, que el dengue no es no es una enfermedad transmitida por un mosquito vector, sino que es transmitida a través del agua. Lo mismo encontramos si vamos hacia la región amazónica y preguntamos sobre cómo se transmite la malaria. Aún hay un grupo importante eh, que cree que la malaria es transmitida igual por el agua o por otros factores y no por el mosquito. Entonces, ahora con COVID ha ocurrido algo similar, ¿no? Eh, Como no hubo una manera sencilla de explicar a la población qué es lo que estaba ocurriendo, las personas sabían que se estaban enfrentando a una enfermedad, a una pandemia, pero sabían muy poco sobre cómo es que realmente podrían estar eh, protegidos, ¿no? O qué tan desprotegidos están. Por ejemplo, justamente por este trabajo de ciencia ciudadana que estamos llevando a cabo en colaboración de la Universidad de Cayetano y la Universidad de Amberes, eh, hemos notado que a través de una encuesta online, con una muestra pequeña, es necesario decirlo, pero así hemos notado que, por ejemplo, las personas de un estrato
socioeconómico más privilegiados, por decirlo así, sectores A o B, o los distritos que podemos calificar en esos sectores, se sienten menos amenazados por la pandemia que lo que aquellas personas que viven en distritos de menores ingresos. Es decir, esas personas de menores ingresos se sienten además más vulnerables que el resto ante esta enfermedad. Y obviamente esto parte de de distintos factores como la educación y el conocimiento que se tiene a través de la transmisión de las enfermedades. Estas personas probablemente no han tenido acceso a contenido de calidad que les permita aprender o informarse sobre cómo esas enfermedades se transmiten, y eso obviamente desata pánico, desata un terror generalizado que hemos visto que tiene consecuencias que son de importancia en la salud pública. Por supuesto, mira, Carlos, que tú acabas de decir contenido y calidad y una información clara sobre, digamos, cómo realmente este tipo de enfermedades, ejemplo, se contagian, se transmiten y cómo pueden prevenir. Y acá yo quiero citar lo que dicen las guías de la Organización Panamericana de la Salud en temas de comunicación de riesgo, es que tenemos que ser conscientes que cuando tenemos este desafío de comunicar en comunidades, tenemos que tener en cuenta que la percepción del riesgo que tienen estas personas va a ser totalmente diferente en la mayoría de ocasiones a el riesgo que nosotros consideramos, ya que somos profesionales del área de la salud y que conocemos, por supuesto, las implicaciones de estos riesgos o las implicaciones de, por ejemplo, una nueva enfermedad cuando ingresa a una población susceptible, por supuesto. Entonces, más aún, siempre estas guías señalan que el riesgo, digamos, la dificultad de comunicación de riesgo en las poblaciones aumenta cuando hablamos de una enfermedad ya no tan prevalente como malaria, ¿cierto? Tan endémica y tan común en nuestros países, sino cuando se trata de unos escenarios cambiantes y de constante incertidumbre científica, porque acuérdate que estamos aprendiendo día a día de todo lo que es el abordaje de esta nueva enfermedad. Y ahí es donde empieza también a ver esos vacíos de información claros que de pronto la gente está buscando y está demandando ese tipo de información. Entonces yo creo que ese es un gran reto y eso es también un desafío para abordar. Pero mira, Carlos, creo que lo hablábamos antes de esta conversación y planteábamos una segunda, digamos, un segundo desafío, ¿no? Que es que nuestros países, además de hablar de esta cultura científica, también tenemos un reto de la diversidad cultural, ¿no? Los diferentes estilos de vida en diferentes regiones de nuestros países, las diferentes lenguas, valores, creencias, y por eso, pues, el desafío aumenta en países de la región para abordar una comunicación más directa con la población y tener resultados efectivos, ¿no? Tú que has estado en esta faceta de investigador en tu país, que conoces, por ejemplo, muy bien la Amazonía peruana, igual que yo he podido también conocer todo mi país y ver esas culturas, cuéntame ¿cuáles crees que son los retos actuales en este aspecto de multiculturalidad? Sí, creo yo que hay distintos retos y todos son retos muy importantes y sobre todo difíciles, ¿no? Desde el inicio, el Perú es un país muy grande, tiene áreas geográficas muy distintas y tiene asimismo culturas variadas, ¿no? Además de la cultura tenemos también un gran número de lenguas originarias, ¿no? Entonces, yo siempre he puesto he tratado de ponerme en el lugar de una persona que, por ejemplo, eh, fuera nativa en otro idioma, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona que fuera quechua hablante nativa o achuar nativa, etc. Entonces yo me pregunto, si a mí, que yo hablo castellano, entonces tengo acceso a la mayoría de información y sin embargo me parece que aún los términos están complicados, ineficientemente explicados o que están dirigidos hacia grupos muy específicos, ¿no? Si yo que tengo acceso completo al castellano tengo esa dificultad para acceder a información, no me imagino lo que puede ser una persona que tiene otra lengua a la cual
en sí le es también, tiene un mayor reto para entender esa segunda lengua, y en esa segunda lengua eh, hechos muy complicados, ¿no? Actos muy complicados. Entonces, ese es uno de los retos. Ahora, no solamente se trata de decir las cosas, ¿no? Eso es algo en lo que yo siempre enfatizo. Eh, Varios amigos escritores consideran que el hecho de que un tema sea importante no lo va a hacer necesariamente atractivo. Entonces, uno de los problemas es que nosotros asumimos que la gente va a querer escuchar todo lo que nosotros queremos decir, cuando eso no es cierto, ¿no? Las personas van a escuchar lo que más les llame la atención, independientemente de su importancia o de su relevancia, ¿no? Más aún si están reforzados por estos, pues, esos contenidos televisivos o radiales sosos que tenemos, ¿no? Sin contenido. Entonces, eh, el hecho de que yo me pare frente a una cámara o que alguien mucho más importante se pare sobre una cámara y un mensaje, no significa que ese mensaje va a llegar o que va a ser recibido o que siquiera la población lo espera, ¿no? La población en un estado de temor, de ansiedad, lo que quiere es información rápida y no quiere información complicada, necesita que le des tranquilidad, y la tranquilidad no la vas a obtener si es que tú no entregas sencillez al transmitir los conocimientos. Por supuesto, mira que, Carlos, que tú has tomado un tema muy importante, el tema de cómo, además de comunicar, es explicarle a la comunidad claramente qué es lo que se conoce y qué es lo que no se conoce. Ser muy sinceros en detallar qué se está haciendo por resolver esas preguntas que tiene la población y por que se centre ese mensaje en su realidad. Y me acuerdo también una experiencia que tuve en la última epidemia de Zika, que pude estar en mi país apoyando esa, y yendo al campo a encuestar y a hacer este tipo de acercamientos ya con la población y preguntándole sobre, bueno, las conductas de prevención, por ejemplo, una pregunta sobre no dejar criaderos de agua, ¿cierto?, estancada para este tipo de mosquitos, entre otras, y decirle eso a una persona que, por ejemplo, en su lugar no tiene agua potable todo el día y tiene y se ve obligada por necesidad a tener que hacer en tanques una reserva de agua y es lo que tiene, pues ahí es donde tenemos que ir centrados también en ese lenguaje y esos mensajes de prevención correctos y centrados en esa realidad. Hoy con COVID, por ejemplo, lo que me comentan también muchas personas que están en campo es otra realidad de que tú le dices, lávate las manos, pero si en esa comunidad, ya estamos hablando de comunidades que están a las periferias de grandes ciudades, si no tiene accesos a servicios públicos o si no tiene acceso a agua potable de calidad, pues cómo logras, ¿no? Efectivamente, que además de que ese mensaje sea claro, sea interesante, pues realmente tenga un impacto en lo que queremos, ¿no? Que es la prevención. Bueno, yo creo que para poder conseguir este impacto hay varias cosas que podemos hacer. Una de ellas, creo yo, es terminar con este divorcio ficticio entre las artes y las ciencias, ¿no? Por ejemplo, si yo menciono, hace poco tú mencionas la pandemia anterior que tuvimos, que fue la influenza H1N1. Si yo digo H1N1 en un salón, muy pocos sabrán o recordarán de qué estoy hablando. Pero si yo de un momento a otro converso y me pongo de pie y quiero decir, ¿saben qué? Quiero hablar sobre 100 años de soledad. Todo el mundo va a saber a qué me refiero. Dice, te refieres a este libro, a esta obra, de este autor, de tal procedencia, etc. Entonces, si algo nos permitiría tener mayor impacto, mayor llegada y sobre todo poder ser memorables, son justamente las artes. La literatura, los audiovisuales, cine y otros. No, recuerden que durante mucho tiempo en el Perú la artesanía ha servido para guardar un registro histórico de los sucesos, ¿no? Ahí tienes los retablos ayacuchanos hablando sobre la violencia interna y demás. Entonces, creo yo que es necesario volver a unirnos, ¿no? Ya que hablamos de esta interdisciplinaridad, de trabajar con medios artísticos para poder generar
un impacto con un producto de calidad, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Ya que siempre en el contexto de que nosotros no vamos a cambiar esa alfabetización científica o el nivel de alfabetización científica de un día para otro. No lo vamos a cambiar, es imposible, sino que es un trabajo a largo plazo. Entonces, bajo ese enfoque, a mí hay una historia que yo tengo aquí dando vueltas en la cabeza y es sobre todo lo que corresponde al desarrollo de esta prueba rápida que fue por el laboratorio de Edward Málaga en Cayetano Heredia. Por ejemplo, yo sigo a Edward en Twitter, entonces lo veo colocando siempre fotos, videos, y tiene videos trabajando en la noche o en la madrugada, o tiene videos, por ejemplo, donde enfoca su laboratorio y sobre todo se puede escuchar la música, el rock and roll de fondo. Entonces, yo ahí veo una historia, o sea, ahí hay una crónica tremenda, pero no una crónica de escribir, oye, a este fulano se le ocurrió eso y tal, ¿no? Tienes una oportunidad para escribir una crónica así bien rock and roll, una crónica rock and roll, y a través de ella poder transmitir información que sea valiosa. Como por ejemplo, cómo fue que, cómo fue la transmisión de la enfermedad durante ese periodo en el que ellos estaban trabajando en las pruebas. ¿Por qué se hace tan importante que trabajen de noche o de madrugada? ¿Y por qué tendrían que hacerlo? ¿No? ¿Qué cosas qué, qué, qué hechos contrarios a lo que ellos podían necesitar ocurrieron, ¿no? Como la ausencia de muestras o las dificultades burocráticas, logísticas. Ahí hay un tremendo potencial para escribir una historia, narrar una historia que sea memorable, que pueda transmitirse a otras personas en un lenguaje sencillo, pero que tenga contenido y sobre todo contenido de calidad, ¿no? A veces con cosas tan sencillas, justo conversamos, recuerdo contigo, a veces damos por hecho cosas tan sencillas como el usar una mascarilla, por ejemplo, ¿no? La primera, una de las primeras medidas que se extendió rápidamente fue el uso de mascarillas. Y muchos hemos visto en los videos de transmisiones a muchas autoridades, transmisión del Congreso, del Ministerio, de los gobiernos regionales, de figuras públicas o de la calle misma, donde ves a las personas pues con la mascarilla que cubre solamente la boca, con la nariz descubierta, o usándola como barbijo, o levantándola como si fuese un gorro que luego se vuelven a poner. Y lo primero que hacemos es juzgamos, ¿no? Oye, pero no sabes ponerte eso, no sabes por esto. Tienes el periodista corriendo detrás de la señora que vende ambulantemente y que está, señora, pero tiene la mascarilla mal puesta, no sé qué. Pero nunca nadie se preguntó, oye, ¿y alguien le enseñó a ponerse la mascarilla? O sea, con esta medida que nosotros dijimos, que el gobierno dijo, todos usen mascarillas, alguien se preguntó en decir, si vamos a obligar a todos a hacer mascarillas, mínimo tenemos que enseñarles, ¿no? Puede sonar muy sencillo, ¿no? Puedes darlo por hecho, oye, que no van a saber ponerse una mascarilla. Pero si la mascarilla es la encargada de absorber toda esa contaminación, retener la partícula viral y demás. Y además tienes que tener cuidado en lavarla, en secarla, en guardarla y demás. Sabemos que la mascarilla es una de las medidas preventivas más importantes, pero no nos hemos preocupado por darle información de calidad eh, sobre el uso. Han habido intentos, tampoco podemos negarlo, pero los intentos que han habido o han sido pequeños, han surgido desde grupos independientes, muchos artistas que han hecho infografías, dibujos, cómics y demás, pero yo, viviendo en Lima, no he percibido una campaña fuerte o una campaña significativa de cómo usar la mascarilla. Por supuesto, yo creo que es el desafío de todos nuestros países de la región. Todavía estamos en esas fases iniciales. Rescato dos cosas importantes que acabas de mencionar. Y bueno, para decirle a todos los que se están conectando, estamos hablando de la comunicación de riesgo para la prevención de COVID-19. Estamos con Carlos Fernández, un investigador, y quien les habla, Tania Balbuena, que estamos abordando también la mirada desde la divulgación. He tenido la oportunidad de conocer a Carlos porque hemos participado en proyectos en la revista N más uno, revista de ciencia y tecnología, y por supuesto por eso nos van a escuchar hablando mucho con este énfasis de un lenguaje claro, conciso, pero también riguroso
con los mensajes de salud y prevención. Por supuesto, también, Carlos, con lo que dijiste, ¿no? En temas de comunicación de riesgo hay dos valores fundamentales, que es la credibilidad y la empatía. Y ejemplos como el que tú nos das del investigador peruano, mostrando su realidad, su día a día, siendo cercano, ¿no? Generando esa empatía, las personas pueden involucrarse también que los procesos de ciencia son reales, hechos por ciudadanos como ellos, por compatriotas, y que literalmente se están colocando la camiseta para buscar soluciones, y que en sí la contraparte pues es también responder a los llamados básicos de las acciones primarias de prevención. Y la segunda en el tema de comunicación que tú decías, ¿no? Que sea atractivo, que sea real, pero ahí le aumentaría que fuese muy sincero, y vuelvo con el tema de centrado a la realidad. La comunicación del riesgo, como les explicaba al principio, a los primeros que se conectaron, está basado en una comunicación para la gente, en un diálogo con la gente, para escucharlos y saber cómo o qué demandas de información ellos necesitan, y yo de ahí partir esas estrategias de comunicación que se centren en su realidad. Entonces, digamos que por ahí dejo este punto, que ya adelante vamos a hablar de las soluciones, pero planteamos la última, digamos, el último desafío que habíamos hablado, y es la falta también y que va muy relacionado con el anterior, es la falta de la caracterización de los grupos, ¿no? Para llevar un mensaje claro, tengo que conocer sí o sí a mi población, tengo que saber quiénes son, cómo viven, qué hacen. Entonces yo quiero que tú nos cuentes, Carlos, cómo ves la faceta también, ¿no? De educar a la gente en temas de prevención durante pues este COVID-19 aquí en el Perú. Cuéntanos. Eh, sí, he visto esfuerzos muy importantes, ¿no? Tenemos siempre divulgadores científicos que están continuamente tratando de informar a la población, pero sin embargo también no deja de darse ese problema de eh, todos los medios como empresas y demás a veces pueden caer en esta faceta de sensacionalismo, ¿no? Por eso tienes noticias de cada semana hay una nueva vacuna que ya está lista para salir, ¿no? Cada semana hay una nueva cura, o lo contrario, cada semana surge un nuevo virus. Entonces, cuando se cae en el sensacionalismo, hay un problema. Y muchas personas lo han hecho y eso es lamentable. Sin embargo, también no podemos negar que hay una labor científica importante. Diversos medios, como por ejemplo el comercio, tiene una muy buena sección con respecto a COVID. Eh, Aún así, eh, no, creo que casi ningún medio escapó a, por ejemplo, el último escándalo que tuvimos con un personaje que decía mucho, muchas cosas de las cuales no eran ciertas, y que eso lamentablemente perjudican la imagen, ¿no? que tiene la población sobre lo que es un científico, y sobre todo ser un científico en el Perú. Ahora, con respecto a grupos diferenciados, nuevamente el reto es grande, porque ya vimos, no solamente no puedes tener el mismo idioma, ¿no? Porque son grupos que son distintos lingüísticamente. Pero ahora tienes el problema de, por ejemplo, las edades. No es lo mismo educar a un niño, a un adolescente, que educar a un adulto. Y las personas que, por ejemplo, dentro del ministerio trabajan la parte de promoción de la salud, lo saben muy bien, ¿no? No puedes usar la misma estrategia que utilizas para un adolescente o que utilizas en una universidad, por ejemplo el método expositivo, no lo puedes utilizar para educar población en general. Y obviamente para pensar siquiera en poder educar, eh, dar un contenido diferenciado por grupos, antes de eso tendríamos que pensar en caracterizar a nuestros grupos, que es otro tema pendiente, ¿no? No se tienen estos grupos muy bien caracterizados y por ende no sabemos cuál es el medio más efectivo para poder llegar a ellos. Ahora, también hay otro tema importante que no quisiera dejar de lado, y es que justamente todo esto debería, creo yo, estar acompañado
de un análisis social de cómo es que esa pandemia va a impactar eh, los distintos grupos de la sociedad. Me refiero con esto, por ejemplo, a el uso, por ejemplo, de mascarillas. En Lima, que es una ciudad grande y fría, es muy difícil de manejar. Ahora imagínate usar una mascarilla en el calor y la humedad de la Amazonía. Imagínate usar una mascarilla en Iquitos, usar una mascarilla en Pucallpa, tenerla todo el tiempo. Entonces, eso tiene de por sí tiene que ser evaluado cómo que vamos a poder lograr una buena cobertura en esta zona. Ahora, adicionalmente, si es que vamos a los grupos que llamamos vulnerables, por decirlo así, nosotros sabemos que en la Amazonía hay distintos grupos poblacionales, distintos grupos étnicos, que tienen costumbres muy particulares, ¿no? Por ejemplo, yo que hasta antes del inicio de la pandemia y la cuarentena pude visitar algunas zonas remotas. Te comentaré que, por ejemplo, allí nomás a 10 o 20 kilómetros de la frontera con Ecuador hay grupos étnicos achuares y para ellos es muy común, o su estilo de vida diario es 5 de la mañana salir a trabajar, hacen actividades de supervivencia, caza, recolección, salen todo el día, vuelven a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde todos se reúnen dentro de sus hogares en una reunión que puede ir hasta las 5, 7 o 9 de la noche y están todos allí conversando, comiendo o bebiendo, etc. Entonces, para ellos el formar esos grupos pequeños de contacto muy cercano es muy importante. Ahora, ¿cómo es que va a ser impactadas estas costumbres que son ancestrales para ellos por una pandemia que requiere, por ejemplo, distanciamiento entre ellos? Si para ellos formar un grupo pequeño y cercano es muy importante, ¿no? Y están acostumbrados a conversar muy de cerca o a tener interrelación muy cercana, ¿cómo es que esas medidas de distanciamiento los van a afectar? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto mayor que va a tener sobre ellos? Hemos visto que a pesar de que distintos grupos indígenas se han autoaislado, ¿no? Han hecho su propia cuarentena, aún así han sido contagiados y obviamente estas poblaciones que son vulnerables, que tienen poco acceso al sistema de salud, se ve aún mucho más perjudicado, ¿no? Por causa de estas inequidades. Por supuesto, mira, yo complementaría ahí también el punto sobre también cómo está llegando a algunas áreas que son rurales, por ejemplo, los países, pues, colocadas en el ejemplo de la Amazonía, pero las realidades de nuestras regiones, de nuestros países, es muy diversa, ¿no? En Colombia tenemos montañas, desiertos, llanos, el Pacífico, el Atlántico, y vemos lugares donde ni siquiera digamos, tenemos energía durante todo el día, donde no, por supuesto, no llega una señal de internet, donde actualmente estamos comunicando pues a diario muchos mensajes, donde a veces ni siquiera, y ya por el componente determinantes sociales de la salud y los contextos alrededor de conocer su salud y enfermedad, son poblaciones que no tienen acceso a televisión, y que por mucho llega la señal de radio. Entonces también veo que en temas de caracterización, además digamos, de conocer las poblaciones por grupos etarios, por el multiculturalidad, por ejemplo, el tema socioeconómico, también es importante mirar qué canales estamos enviando esos mensajes, porque lo que tú decías, actualmente podemos ver un mensaje comunicacional nacional por televisión, con las normas básicas o con los mensajes de lavarse las manos, usar el tapabocas y distanciamiento físico y ya, cuando no se está otra vez bajando de nivel a esa realidad y donde no se está, ojo, midiendo ese alcance. Es por eso que también el llamado a los trabajadores de la salud y también a los comunicadores regionales y locales, cómo pueden ser literalmente agentes directos de cambio de conductas, de educación directas a su población, porque conoce su realidad y hay esa empatía y esa credibilidad que se necesita. Es difícil creerle a alguien que lo ves tan lejano, como ese político que te da la información o como ese científico allá,
cuando es preferible de pronto acercarte a ese personal de salud de tu lugar, ¿no? De esa empresa de salud, de ese puesto de salud comunitario que tienes acceso y que de pronto pues ahí trabaja algún familiar o eres conocido y vecino y yo de pronto le puedo creer más a esta persona. Conozco de algunas experiencias que están haciendo también en el Amazonas de personal nativo, que obviamente tiene algunos conocimientos en temas de ejemplo de enfermería y que obviamente se vuelven agentes de conductas porque son propios de la región. Y creo que eso también se ha olvidado mucho en los temas de los mensajes. Voy aquí con una pregunta de redes sociales que va muy de la mano con este tema, de Luz Patricia Vera Vázquez, y dice, como personal de salud, ¿cómo puedo hacer para que el mensaje de prevención que doy sea entendible para las personas? Y pues yo creo que tú lo habías dicho con el tema de buscar que sea atractivo y claro, y yo le sumaría también que la gente no solo quiere que le digan qué tiene que hacer, sino el para qué lo hace y los beneficios que le dan a su día a día. Es decir, que se encuentre esa vocera y se empodere de ese conocimiento para poderle guiar a esa persona, a esa comunidad, de que ella tiene la corresponsabilidad de su autocuidado y del cuidado de su familia y de su comunidad. Yo creo que también el mensaje también es más de abajo para arriba, o sea, del nivel descentralizado que tenemos y buscar las soluciones más de la comunidad hacia el ámbito nacional, que hoy en día pues es como al revés, ¿no? Y eso va mucho en lo que estoy trabajando actualmente, que es en crear estrategias y planes de comunicación enfocados desde qué, desde la base, desde la parte local, desde los municipios, y luego ahí sí sumas el nivel nacional, pero siempre muy localizado. Vamos a ir a pasar a las soluciones, porque ya nos estamos un poquito hablando, acercando esas soluciones de estos tres tópicos. Y empezaríamos con el tema de la alfabetización del lenguaje científico. Y yo quiero que tú nos cuentes, ¿no? ¿Cuáles serían esos frentes que tú visualizas para contrarrestar estos vacíos en temas de ciencia y comunidad? Bueno, ya que estamos tocando el tema de COVID, ¿no? Creo que hablar, por ejemplo, de alfabetización, hay un punto muy importante, o hay personas que tienen un valor muy importante, que son justamente las personas que trabajan en los puestos y centros de salud, ¿no? Personas que de primera mano yo puedo decirte que tienen siempre la buena intención y toda la predisposición para trabajar en esos temas, ¿no? Lo digo, yo he sido de las personas que en un brote de dengue iban casa por casa, ¿no? Buscando fuentes larvarias, haciendo procesos de bautización, fumigación y demás. Y las personas siempre te van a consultar, siempre te van a preguntar qué es lo que pasa, o siempre te van a expresar sus dudas, ¿no? Lo que no te pueden es decir a otra persona, por temor a que sea, por ejemplo, una autoridad o que lo pueda tomar a mal, te lo van a preguntar a ti. Entonces tienes un punto a favor y es que las personas van a acudir a ti. El segundo punto, que creo que es importante, es que tienes empatía, porque como vas a trabajar con estas personas día a día, entonces eres más cercano, mucho más cercano a ellos. Pero ahí viene un problema, y el problema es que yo no he visto hasta el momento un sistema completo de comunicación o de entrenamiento que pueda entrenar justamente al personal de salud en cómo transmitir estas ideas y sobre todo, si es que lo hubiera, en el caso de una pandemia como COVID, ¿cuál es el mensaje exacto que debe transmitirse? ¿No? Uno de los mayores problemas que ha habido al inicio de la pandemia y durante la pandemia es que nunca hubo un mensaje claro. Había un mensaje por parte del gobierno, había un mensaje por parte de grupos privados que decían algo distinto y había otro mensaje circulando en la población. Entonces, había muchos mensajes, había una sobresaturación de información e incluso el mismo personal no estaba exactamente capacitado para poder ayudarnos a frenar esta infodemia, este problema masivo de información que muchas veces es falso. Entonces creo yo que uno de los principales una de las posibles soluciones a este problema sería que
realmente se pudiera establecer un sistema basal, estructural de comunicación, de asesoramiento y de capacitación a esas personas para entrenarlos y facilitarles su labor de poder generar cambios en la población. Yo he sido personal de salud, de puesto de salud, y, y obviamente siempre llega el mensaje de tú eres el encargado de hacer este cambio en la población, pero si no me das las herramientas, ¿qué hago yo? ¿No? Está muy bonito, tú quieres llenar tu indicador, tu porcentaje mensual o trimestral y anual, pero a mí tienes que darme las herramientas. Y esas herramientas no es que me des un volante o que me des un almanaque o que me des un folletito o un gorrito. Eso no va a resolver el problema, porque lo único que yo voy a hacer es entregarlo. Toma, bueno, por favor léelo, por favor ponte el gorrito. Asumo que como el gorrito dice limpia tu casa, entonces automáticamente va por difusión llegar a tu cerebro y tú vas a limpiar los espacios. Creo que ha habido un problema en ese punto y es un problema que debe solucionarse. Obviamente es un trabajo grande, es un trabajo largo, no es un trabajo sencillo, pero mientras esto no se haga, vamos a estar a cada momento apagando incendios. Vamos a estar recién en estos momentos preocupándonos porque, oye, ¿cómo hacemos para que todos se puedan enterar de esto en ese momento? Tiene que, tiene que formarse una red sólida de comunicación que pudieran involucrar incluso no solo un sector, no solamente salud, sino educación y demás, que tienen la posibilidad de llegar a este nivel de la sociedad. Mira que coincido totalmente y soy una apasionada igual que tú en el tema, porque como les comentaba al principio, digamos que yo he empezado como tú, ¿no? Desde el laboratorio, desde obviamente el centro de salud rural y ya trabajar en un hospital, luego ya saltar a esa parte administrativa y ya luego trabajar en vigilancia epidemiológica y en temas de investigación. O sea, como que he podido tener esa experiencia de los diferentes niveles y total, resalto cuando tú trabajas directamente en el primer nivel, pues tienes la primera oportunidad. Pero si tú no tienes la preparación adecuada, es difícil. Es por eso, digamos, que yo transformé el tema de trabajar en salud pública y en epidemiología a estudiar comunicación por ese mismo hecho, porque no sabía cómo llegar directamente a conectar con las personas. Y específicamente con esta última epidemia que te digo, la del Zika, que me costó al principio estudiar temas de comunicación de riesgo y ya implementar una estrategia de comunicación de riesgo planeada, ojo, ejecutada durante más de un año para ver el impacto, teniendo una clara segregación de grupos, teniendo un mensaje muy focalizado, con tiempos, con presupuestos, ojo, con capacitaciones, como tú decías, en los diferentes niveles, que me llevó a enamorar este tema de comunicación y a ver también el impacto de una muy buena estrategia de comunicación en números y estadísticas. Cuando yo manejaba temas de estadística, me dolía, y te lo digo de todo corazón, me dolía ver números, igual que hoy en día yo creo que muchos colegas, de fallecidos y de enfermos, cuando hay muchas maneras que con buena comunicación y por supuesto concentrado en la realidad, puedes prevenir. Entonces, actualmente, por ejemplo, ya hablando directamente de lo que está pasando con COVID, estoy teniendo la oportunidad de hacer consultoría en mi país, a nivel online, por supuesto, pero hablando de estos temas de comunicación de riesgo desde los diferentes niveles, desde el nivel, por supuesto, gubernamental. He podido tener la oportunidad de hablar directamente con algunos gobernadores de diferentes departamentos en mi país, porque han contactado para este tema, eso es importante, pero por supuesto desde la primera línea de epidemiólogos de campo, a través, por supuesto, de la casa en la que trabajé, que fue el Instituto Nacional de Salud, y poder asesorar también a mis colegas que todavía están en el ámbito, pues, netamente de salud y que necesitan estas herramientas en comunicación. Pero a su vez, la otra línea y la otra cara de la moneda y de la realidad, los comunicadores locales. Entonces, sí, coincido totalmente que la alfabetización en temas de ciencia es mutua e
interniveles, ¿no? Acá tenemos todos que educarnos para comunicar mejor desde ese ámbito de gobierno, porque son ese liderazgo político y pues es la cara, ¿no?, que nos representa, pero por supuesto a los que sí deben, se le debe fortalecer esto, ya que son los que están manejando todo el tema de la epidemia, es nuestro personal de salud, y por supuesto ellos van a ser los mejores replicadores de los mensajes, con una muy buena estrategia, no para un ratico, y coincido con lo que tú dijiste, no para un hoy, sino pensando de aquí en adelante, porque esta es la primera emergencia, pero vienen otras. Que has trabajado en el Amazonas, sabes de lo del tema del cambio climático y otros desafíos en las diferentes enfermedades endémicas que todavía están en curso. No todo es COVID. Y tú decías, tenemos que educar a la población, por ejemplo, de estas áreas endémicas de enfermedades transmitidas por vectores, más del uso del tapabocas, tiene que seguir cuidando de los reservorios para mosquitos, tiene que igual prevenirse también de estas enfermedades y de otras. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar, o si los tomadores de decisiones y organizaciones gubernamentales, pero también privadas, dan ese punto de responsabilidad social y le invierten en considerar temas de comunicación de riesgo, como lo señala el reglamento internacional, que la comunicación de riesgo la debe conocer todo el mundo, podríamos a futuro, ojo, no a corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo, lograr esa sensibilización y esa educación a la gente, no solo para que se cuide hoy de COVID, sino para que se cuide de aquí en adelante las otras enfermedades. Si ya lo hubiéramos hecho, créeme, y creo que lo dije con otro ese día, si ya tuviésemos las medidas higiénico-sanitarias básicas, en nuestros países no se moriría niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas agudas o por síndromes respiratorios, solo por el tema del lavado de manos. Entonces, si nos lavamos hoy para el COVID, para el futuro nos va a seguir ayudando para todo tipo de cosas. Pero eso requiere literalmente una validez a todo nivel. Entonces, vamos ahora a ir para la siguiente solución. Yo creo que en esta fue maravilloso recordar también cómo se puede trabajar desde diferentes ámbitos y es muy concatenado con eso, es los planes y las estrategias de comunicación con una visión intercultural. Tú que estás trabajando ahorita con esta investigación en cómo la gente se está cuidando durante esa cuarentena, cuéntame hacia ese foco intercultural, ¿cómo ves alguna solución de esas estrategias de comunicación? Bueno, aquí creo que hace falta un trabajo que puede ser incluso mucho más grande que aquel que necesitamos para trabajar con el personal de salud. Porque, ojo, tampoco queremos recargar al personal de salud, ¿no? Ahora decir, aparte, ellos dirán, no, o sea, aparte que tengo que atender, ahora también tengo que comunicar. Perdón, no. Eh, Tiene que ser impulsado, tiene que ser facilitado, tienen que darse herramientas. Ahora, con el caso de trabajar justamente en salud, algo que quiero decir antes de que se me vaya, es que ahora estamos pensando en COVID y bajar los casos, ok, pero estamos olvidando, ¿no?, algo que es muy importante, que un punto importante a considerar es todas las secuelas que quedan producto de la infección por COVID. Entonces todo el mundo ahora está apagando el incendio de los casos, está muy bien, ¿no?, de los casos, de evitar pues básicamente la muerte de la persona por causa de la enfermedad. Pero aunque tú lo salves de la muerte, quedan secuelas. Entonces, pasada la pandemia, obviamente el sistema de salud, que ya es precario, va a tener una avalancha de necesidades de tratamientos para estas secuelas, ¿no?, para la hipertensión y demás que están quedando detrás, ¿no?, los problemas respiratorios. Pero entonces, justamente entonces, preveyendo que va a venir esta oleada de secuelas, entonces sería mucho mejor trabajar en esas enfermedades prevenibles, ¿no?, sea por medidas de higiene o sean inmunoprevenibles, trabajar en estas enfermedades prevenibles para aliviar esa carga de enfermedad y poder ser receptivos y tratar mejor esta oleada de casos que vienen.
Eso es algo muy importante para lo cual nos va a servir tener un sistema basal de comunicación y poder alfabetizar a las personas y mantenerlas educadas en los hábitos de higiene y demás, que así como evitan la transmisión de COVID, evitan la transmisión de otras enfermedades infecciosas. Ahora, para la interculturalidad también yo llamaría allí nuevamente a las personas que están más cerca de las poblaciones y que son justamente aquellos que las entienden, ¿no? Los artistas prácticamente, porque para escribir una canción, para escribir una novela o para hacer una artesanía que refleja qué es lo que está pasando, debes tener una impresión propia. Y esa impresión propia suele ser compartida por varios grupos, ¿no? Hay lugares a los cuales tú no puedes acceder por cuenta propia, pero a los cuales si tienes la compañía adecuada, ¿no? De personas que sean de la comunidad, que trabajen con la comunidad, ellos te van a poder facilitar el, el ingreso y el poder trabajar y el poder llegar a ellos. Entonces, yo creo que creo que debería trabajarse con políticas que sean realmente de inclusión ciudadana, donde no solamente el título de que se hace con participación ciudadana esté allí porque es bonito y porque da votos, sino porque realmente la población puede participar en el diseño de estas políticas públicas. Porque obviamente si es que tú no, si es que la medida que tú estás intentando aplicar no es aceptada por tu población blanco, obviamente esa medida nunca va a funcionar o vas a tener muchísimo trabajo para realmente poderla hacerla trabajar. Entonces, para interculturalidad, para realmente trabajar en ese punto, debemos incluir a la ciudadanía, debemos incluirlos en las políticas, incluirlos, por ejemplo, así como estamos haciendo en este proyecto de ciencia ciudadana, tratar de llegar a ellos para, así como ellos nos facilitan cierto material de información, su tiempo para llenar una encuesta, nosotros podamos entregarle resultados y decirle, mira, con el tiempo que tú me has dedicado, está apareciendo este producto es valioso y este producto no sería posible obtener si es que tú no participas en su ejecución. Creo que esa es la única manera en la cual podremos realmente tener un impacto sobre estos problemas. Por supuesto. Y mira que muy relacionado, nos están haciendo tres preguntas del público. Las voy a leer para que tú las vayas ahí considerando y teniendo ahí tus respuestas. Voy a dar una primera apreciación y tú las complementas. Mira, son las siguientes. ¿Qué hacer cuando los mismos servidores públicos de provincia resaltan medicamentos de dudosa eficacia y ponen en duda la información oficial? La segunda es, ¿a qué o a quiénes recomiendan creer en medio de la infodemia? Y la tercera, la infodemia que mencionaron se evidencia en las redes sociales. ¿Deberíamos abandonarlas dado que el exceso de ruido que generan están generando en esta coyuntura? Bueno, yo les diría a todas las personas de diferentes niveles, hoy usted que nos está viendo acá, sea un ciudadano de a pie, o sea el personal de salud, o sea el comunicador, o sea el gobernante, o sea el líder o el empresario, todos tenemos esa facilidad de comunicar porque ese es nuestro día a día. Entonces, como hablábamos de las estrategias de comunicación, que es lo que actualmente estamos abordando, yo daría como tres soluciones, ya que estamos en la parte de soluciones. Y me quedaría en que más allá de la infodemia y más allá de la desinformación que hay actual, es considerar y escuchar claramente, colocar atención cuáles son esos rumores que están corriendo en mi provincia, en mi municipio o, por supuesto, en mi ámbito laboral o donde yo me estoy desempeñando. ¿Por qué? Porque va a ser diferente lo que pasa en un ámbito nacional a lo que pasa a nivel local. Y usted va a obtener injerencia directa en lo que sí puede transformar, que es donde usted se encuentra. Y es ahí donde usted tiene que pensar que no está trabajando solo. La comunicación de riesgo requiere un esfuerzo interinstitucional e interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Hacemos todos, con nuestra experiencia, parte del proceso de cómo mejorar la comunicación. No es solo, como lo decía Carlos, no es solo del personal de salud, es de absolutamente de los comunicadores, es de los gobernantes, es de todos también aprender
a comunicar mejor. ¿Cómo lo hacemos? Escuchando qué es lo que está pensando nuestra población, haciendo esa caracterización inicial de qué es lo que ocurre, cuáles específicamente cuáles son esos rumores para atacar y el por qué se generaron. Luego de eso, verificar cuáles son esas debilidades y esas posibles oportunidades en cuanto a cómo yo puedo sobrellevar esas debilidades. Y ya les voy a poner un ejemplo concreto, pero especialmente yo quiero que cada uno de ustedes pueda ajustarle o aprender a enseñarle a la población que para verificar una información requiere que se haga unas preguntas sencillitas. ¿Quién está generando esa información? ¿Qué intenciones podría tener esa persona o ese medio de comunicación o esa organización que está generando esa información? Segundo, verificar qué evidencia a nivel científico puede estarse generando, qué investigaciones a nivel local. La otra que me acerca a mi realidad es qué políticas o qué normas están generando en torno a esa evidencia científica o a esa evidencia que tanto está rodando en medios de comunicación. Y la tercera es cómo realmente yo puedo adaptar esos mensajes. Entonces, en el ejemplo claro del tapabocas, hoy en día, desde el inicio de la fecha, hay diferentes líneas de información acerca de lo efectivo que puede ser y lo necesario. Pero entonces usted tiene que tener ese, digamos, el poder de verificar diferentes fuentes y diferentes niveles, de visualizar cómo usted puede aplicar lo mejor posible esa técnica. No puedo comprar mi tapabocas. Bueno, puedo hacer un tapabocas casero de acuerdo a la normativa que dieron en tal, digamos, a nivel gubernamental o el Ministerio de Salud de mi país. Listo. ¿Qué más puedo hacer yo? ¿O qué otras acciones yo puedo complementar que mi comunidad está haciendo? Entonces, como vemos, es, digamos, un proceso donde todos tenemos que aprender y retroalimentarnos constantemente. No sé, Carlos, qué otras opciones podemos darle a las personas para que vayan planificando cómo mejorar, ¿no?, este tema de la comunicación en su comunidad. Bueno, mejorar la comunicación con la comunidad solamente se va a lograr con el acercamiento, ¿no? Y ese acercamiento no solamente trata de estar física próximamente a ellos o de conversar con ellos o de escucharlos, sino de escucharlos y entenderlos, ¿no? A veces uno, y yo mismo soy víctima de mí mismo cuando, por ejemplo, eh, juzgo a una persona, ¿no?, por alguna cosa que dice o alguna cosa que él pueda creer, que él o ella puedan creer. Entonces, obviamente, cuando tú vas en pro de poder comunicarte con esa persona, no solamente se trata de decirle, no, eso es incorrecto o eso está mal, o lo que tú crees es totalmente equivocado, sino de acercarte y entenderlo en primer lugar, por qué es que esta persona tiene esta idea, desde dónde la recibió, por qué está tan arraigada. Eso es algo que no puede entenderse así en los primeros 10 segundos. Necesitas hablar con esa persona, conocerlo. Y ahora, como hablamos de conocer una población completa, es un problema muy complejo. Con respecto a las redes sociales, creo yo que eh, por más que nosotros quisiéramos alejarnos de ellas, es imposible alejarnos, ¿no? Si es que tú dices, ok, no voy a olvidarme de Facebook y voy a eliminar mi Facebook, por ahí surge otra red social. Si, si dices, no, ok, entré a Twitter y luego no quiero saber nada de Twitter, saldrá otra red social, salió TikTok, salió... Hay miles de redes sociales que están allí y que lo que ocurre con ellas es que se reemplazan una a otra. No es que simplemente desaparecen, sino que una es la más popular por un tiempo y es reemplazada por la siguiente que será más popular. Y así de sencillo. Entonces no creo que podamos simplemente ignorarlas. Al contrario, creo que deberíamos aprovechar la facilidad de poder difundir mensajes a través de estas redes para difundir los mensajes correctos. Ahora, obviamente,
no vas a poder hacerlo si es que no te adaptas al propio medio, ¿no? Si es que piensas dar una conferencia de 1 hora sobre medidas preventivas o bioseguridad en COVID a través de Instagram, da lo mismo. Si haces un hilo de 40 tweets, ¿por qué mejor no hiciste un post de 500 palabras y ahí tenías todo? Entonces, necesitas adaptarte al medio en el cual deseas transmitir el mensaje para realmente hacer un uso efectivo de este y poder transmitir con efectividad este mensaje que deseas transmitir, que debe ser el mensaje correcto. ¿A quiénes creer? Esto es una pregunta muy difícil y algunos dirían hasta filosófica. Y creo que eh, es difícil, eso de a quién creer es algo que uno va formando conforme adquiere más experiencia en cuanto a el uso fidedigno de información y la transmisión adecuada de la información que hace ciertos medios, ¿no? Porque puede haber un mensaje único, pero el medio A lo va a decir tal vez tal cual y el medio B va a ver la forma de, de cambiarlo para poder sacarle provecho, sea en ventas, sea en rating, sea en clics o en lo que sea. Entonces, eso es surge con parte de la experiencia. Y con respecto a los servidores públicos, es obvio que este problema que hablamos de comunicación y demás es un problema amplio, pero aún sobre ese problema hay un problema de base aún mayor, que es el problema o la mala costumbre que tenemos nosotros de escoger a los servidores públicos que menos ayudan al desarrollo del país, ¿no? Y eso creo que es un trabajo ya mucho más amplio que nos podríamos pasar 20 horas en esta conversación y nunca terminaríamos y nunca llegaríamos a una solución, sino que más bien encontraríamos más problemas. No, y ojo, Carlos, que prometimos dar algunas soluciones. Yo puedo compartir dos, una como ciudadana que consume información y la otra ya como profesional en temas de comunicación. Como ciudadana, siempre lo que hago es verifico esa información del medio local. Luego busco esa misma noticia o esa misma información en un medio ya nacional. Y por supuesto, la contrasto con medios internacionales. Eso como en el nivel de los medios de comunicación. Y a nivel de profesionales, como cada medio busca un diferente especialista para preguntarle sobre ese evento noticioso, pues sobre profesionales también, por decirlo así, se mira esa misma información, si acá utilizaron un personal de salud, si acá utilizaron a alguien que trabaja más hacia el lado de la sociología, si aquí trabajan sobre otras ciencias, por ejemplo, pasó mucho con temas de COVID, ciencias de la economía y así ciencias de la comunicación, o sea, mirar el panorama interdisciplinario. ¿Cómo cuenta ese mismo dato las diferentes disciplinas y los diferentes medios a nivel local, a nivel nacional e internacional? Eso es algo que yo hago como para mirar las informaciones y por supuesto no hablar de especulaciones. Hasta que no hayan datos realmente fuertes, concisos, pues preferiblemente callar y seguir buscando información. No hablar hasta no estar 100% o bueno, acercado, porque hoy nada es 100% seguro, pero sí un poco más acercado a esa realidad. Y ya como en temas de comunicación, hay algo que nos acerca también a cómo mejorar y comunicar efectivamente con el otro. Es como un esquema muy pequeñito de 5 pasos, ¿no? Que ahí uno se da cuenta cuando esa información la hacemos atractiva y persuade un poquito los intereses del interlocutor. Es empezar con un dato asombroso o un dato de interés o una historia de interés o una frase de interés que conecte con esa realidad de esa persona. Es diferente hablarle a un personal médico, es diferente hablarle a una comunidad indígena, es diferente hablarle a un trabajador, ¿cierto? De cualquier sector. Y luego de eso, que expliquemos muy bien y sea claro el problema que querramos abordar y que quede muy clara esa pregunta que queremos abordar y dejar planteada, ir con las soluciones que tenemos en ese momento. ¿Qué soluciones actualmente tienen ese problema? Tenemos que ir abordando también esas soluciones. Por ejemplo, si yo hablo del tapabocas, como una de las soluciones de prevención, tengo que también acompañarla. ¿Qué otros beneficios me trae a mí usar el tapabocas? Lastimosamente, la desinformación
ha llenado más argumentos negativos del uso del tapabocas, que ha hecho que, que mucha gente no lo use por esa desinformación. Entonces, ganarle terreno es mostrando por qué realmente sí es una buena solución, cuál es la evidencia en los diferentes niveles y por qué es tan necesario actualmente. Y luego de eso, poner un poquito a imaginar a la gente, utilizar un poquito de creatividad de, además de esos beneficios, ¿qué más trae? De beneficios no solo para él, sino para su familia. ¿Qué otros roles pueden seguir desempeñando tranquilamente con, digamos, el uso de esa medida de prevención? ¿Qué otras cosas evita? Por ejemplo, en el tema del lavado de manos, como le decía, no solo lo vamos a hacer para el COVID, esto también va a ayudar a disminuir de pronto muchas otras enfermedades que eran a causa de una higiene de las manos, enfermedades transmitidas por alimentos, enfermedades diarreicas agudas muy comunes en nuestra región. O sea, aquí también vamos a ganar en otros terrenos y hay que también mostrarlo en nuestra comunidad. Y al final, cerrar, por supuesto, con acciones concretas. Y es aquí donde los mensajes de comunicación están de pronto fallando. Además de decir todo esto, tienen que pedirle y solicitar concretamente a esa comunidad o a ese interlocutor que haga algo. Por ejemplo, estos son de hábitos, o sea, que haga, por ejemplo, al menos que trate de utilizarlo todo el día durante su jornada laboral. Que nunca, o sea, que para que no se le olvide el uso del tapabocas bien puesto, por ejemplo, se ponga, no sé, un hilo rojo en un dedo, o que se ponga no sé, un ganchito, si tiene gafas, que tenga un ganchito acá para acordarse que el tapabocas tiene que ir sobre la nariz y que así me empañe un poquito de los lentes, que entonces cree otras estrategias para que siempre los lentes de pronto no se me empañen si le coloco un poquito aquí de jabón. Cositas así, prácticas, divertidas o cosas, pero que realmente estén muy a tono de la realidad y que la gente se anime a utilizar esas medidas de prevención. Esos serían como los 5 pasitos: generar interés con un dato asombroso, decir el problema, la solución, ponerles la tarea y por supuesto la gente ahí sí puede conectarse un poquito más con el mensaje. Y ya para terminar, Carlos, quiero ver hacia finalizar con ese llamado, ¿no? Ese llamado también hacia el tema de la cultura científica y también de pronto hacia ese llamado de políticas públicas, ¿no? Tú me comentabas anteriormente de este tema y quiero que nos ayudes a cerrar la importancia también de la cultura científica y de unas políticas públicas claras en este tema de educación y comunicación. Claro, no podemos esperar ser un país desarrollado si es que no nos preocupamos primero por impulsar y desarrollar la ciencia en el Perú. No solamente las ciencias aplicadas a sistemas productivos, también la ciencia básica, asimismo la educación. Entonces, no podríamos esperar tener una política pública efectiva tampoco si es que no ponemos juntos, como dice este programa, a los que saben, ¿no? A los ministros, a los viceministros, a los funcionarios del mando medio, con aquellas personas que están generando el conocimiento, ¿no? Sabes que como científicos en el Perú se está generando continuamente información, pero sin embargo esa información va a las revistas que muchas veces están en otro idioma, van a otros públicos, y realmente el público que debería ser el primer usuario, que son las personas que hacen las políticas públicas, no están en contacto o no tienen acceso a esta información. Esa es una de las primeras barreras que hay que superar. Y lo otro es que tampoco no podemos esperar que las personas tengan una cultura científica si es que, si es que no les damos la oportunidad a los científicos de estar cerca de ellas, ¿no? Ahora por COVID se ha puesto de moda invitar científicos y en todos los canales o en todos los medios de redes sociales o de internet puedes escuchar conversaciones que son muy interesantes con los diversos científicos. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros una vez que se acabe la pandemia? Otra vez nos van a guardar en el armario y no nos van a sacar de ahí hasta que necesiten una nueva noticia. Hasta cuando vengan, no sé, COVID-20 o 21, y ahí nuevamente nos sacarán para tenernos como entrevistados y tener acceso a nosotros. Cuando en realidad nosotros estamos allí, o los científicos están allí trabajando todos los días del año, muy buena parte de su vida dedicada a la ciencia, para poder mejorar, para poder ayudar al país a superarse como nación. Y entonces, obviamente necesitamos, en cierta forma, romper esa solemnidad, ese distanciamiento que existe entre el público en general y los científicos, ¿no?
muy pocas personas, creo yo, en el país saben o son conscientes cuando están en la escuela primaria o secundaria que podrían dedicarse a la ciencia en el Perú. Y obviamente no se trata solamente de decírselos, sino también de apoyarlos. Tiene que haber medios de financiamiento efectivos, adaptados a las condiciones de investigación. Si la investigación, por ejemplo, estás apostando a generar una vacuna contra una enfermedad pandémica como el COVID, esa es una apuesta de alto riesgo. La ciencia es una inversión de alto riesgo. Sí, necesitas invertir mucho dinero y es probable que en algunos casos no obtengas retorno, pero en la gran mayoría de ellos vas a obtener un retorno que puede ser conocimiento o tecnología que finalmente va a poder solucionar los problemas. Entonces, no se trata solamente de decirlo, sino hay que dar las herramientas, el financiamiento y demás necesarios para poder lograrlo. Por supuesto, yo concluiría aquí que es literalmente pensar en estrategias de comunicación ya de aquí en futuro, con una muy buena inversión, con una consideración en el tema científico y basadas en lo que necesita la gente. Por eso, ya para finalizar, pues todos los que se están conectando y bueno, decirles que por supuesto, si necesitan de nosotros, como esa parte también de consultores en temas de estrategia, de comunicación, que Carlos que está actualmente haciendo, esa caracterización con su investigación, yo que estoy trabajando muy de la mano en temas de estrategias de comunicación, de talleres, de capacitación a nivel regional, por supuesto cuenten con nosotros para buscar estos apoyos, ¿no? En estos temas y decirles que nos pueden encontrar pues, en nuestras redes sociales, es cierto, les diré las mías en Twitter estoy como @Tania Balbuena 26 y en Instagram estoy como Ciencia Tech Tania. Cuéntanos, Carlos, dónde te podemos encontrar también. Bueno, a mí me encuentran como @ciencia y esquina, creo todas las redes, aunque no soy necesariamente un usuario activo de ellas, pero por ahí me encuentro. Por supuesto, y bueno, y darle muchas gracias a Punto y Solución porque crear este espacio y podernos comunicar y socializar de este tema tan importante. Esperemos que ustedes también les haya gustado y que dejen acá en los comentarios todas sus inquietudes y que nos contacten, por supuesto, para poder trabajar juntos. Igualmente, muchas gracias a todos, esperemos que estén en contacto siempre con nosotros. Aquí estamos.